Mi prima no quiso a mi hijo autista en su boda. Guardé silencio hasta que puse un mensaje suyo felicitándola frente a todos. Ella fingió sonreír mientras los demás rompían en llanto. Cuando mi prima Vanessa iba a casarse, la primera persona a la que se lo conté fue a mi hijo Mikey. Él tiene autismo de funcionamiento medio bajo, así que la mayoría de las veces mis amigos o conocidos pedían específicamente que él no asistiera, lo que significaba que nunca íbamos juntos a eventos. Pero asumí que mi tía sería diferente. Cuando se lo dije, empezó a saltar y a aplaudir. ¿De verdad, papi? ¿De verdad? ¿Puedo ir? Cuando exclamé un sí entusiasta, saltó a mis brazos y giramos juntos. Uno de los síntomas de su autismo es que se alegra con muchísima facilidad por las pequeñas cosas de la vida. Así que, mientras íbamos rumbo al ensayo de la boda, me aseguré de preparar a Mikey sobre el comportamiento adecuado. No hablar durante la ceremonia, intentar estar callado, que era el día de la novia, no el nuestro, etc. Parecía bastante atento, así que pensé que todo iría bien. Pero estábamos a mitad de la ceremonia de práctica cuando Mikey comenzó a sonreír con mucha fuerza. Él solo hace eso cuando está realmente feliz por algo, así que apreté su mano con fuerza, como diciendo, yo también estoy feliz. Pero permanecimos completamente en silencio, como si hubiéramos apagado la radio. Pero cuando Vanessa llegó al final del pasillo, gritó, disculpen, ¿qué hace él aquí? Mi corazón se hundió y me volví hacia Mikey, que aún sonreía, sin saber que hablaba de él. Nadie más dijo nada. Pero en lugar de continuar con la ceremonia y enfocarse en su boda, Vanessa se giró hacia su prometido y gritó como una loca. Pensé que le habías dicho que no viniera. A estas alturas, ya le estaba señalando directamente a Mikey y él empezó a llorar. El público murmuraba en voz baja y hasta había algunas miradas de disgusto hacia ella. Por desgracia, eran la minoría, porque la mayoría de los presentes asentía con la cabeza, como si aquello fuera lo más vergonzoso que hubieran presenciado en sus vidas. Quise gritarle a Vanessa que ojalá muriera de obesidad para que Mikey y yo pudiéramos bailar sobre su tumba, pero no dije nada de eso. Quería ser un buen ejemplo para Mikey, así que simplemente nos marchamos. Tan pronto salimos de la iglesia, Mikey tuvo una crisis. ¿Por qué dijo eso de ti, papi? Fue muy mala. Le di gracias al cielo de que no supiera que hablaba de él. Hijo, hay personas amargadas porque no se gustan a sí mismas. Por suerte, aquello solo fue el ensayo de la boda, y 2 días después fue la boda real. Afortunadamente, Mikey creyó que la boda a la que fuimos fue la verdadera, así que no hizo preguntas cuando lo dejé con la niñera ese día. Soy un gran defensor del matrimonio, así que durante la primera mitad del día dejé que Vanessa tuviera su momento sin interrupciones. No fue sino hasta la cena que toqué mi copa para dar un discurso. Toda la sala quedó en silencio. Vanessa aprovechó la oportunidad para decir en voz baja, «Gracias por no traerlo». Sonreí, pero no por la razón que ella pensaba. Como pueden ver, estoy actualmente en esta boda sin mi maravilloso hijo Mikey. El ambiente se llenó de una tensión incómoda, pero no me importó. Muchos de ustedes no querían que él estuviera aquí hoy, pero él aún así quiso decir unas palabras. Entonces saqué mi teléfono y empecé a reproducir una grabación de voz. Era una que había grabado en secreto de Mikey hablando sobre lo feliz que estaba por Vanessa y su esposo, con el lenguaje típico de un niño de 7 años. Escuchar su voz tan llena de felicidad me hizo llorar, y también al resto de la mesa, excepto a Vanessa, que se veía tan enfadada que pensé que iba a explotar. Aún así, brindó conmigo y con el resto de la familia. No sabía que ese momento sería la calma antes de la tormenta, porque al día siguiente, ni siquiera 24 horas después, alguien llamó a la puerta, y no era Vanessa. En su lugar, era Servicios de Protección Infantil, CPS. Me hicieron unas cuantas preguntas vagas antes de empujar la puerta y empezar a inspeccionar mi casa. Mi cabeza daba vueltas y apenas entendía lo que estaba pasando. La mujer comenzó a notar cada pequeño detalle en un portapapeles. El colchón de Mikey sin cama porque se sobreestimula fácilmente, anotado. El plástico en los muebles por sus accidentes con el baño, anotado. Los seguros en los armarios para protegerlo de objetos filosos. Todo anotado, todo marcado como evidencia. Intenté explicarle sobre su autismo, pero entonces ella susurró por lo bajo. Eso es lo que todos dicen antes de llamar a su superior. Supuse que se debía a su poca experiencia, ya que parecía recién salida de la universidad. Cuando colgó, me dijo que tenían que emitir una orden de retiro de emergencia y que iban a colocarlo con su familiar más cercano. Inmediatamente ofrecí a su abuela. Las siguientes 72 horas fueron un infierno. Tenía el estómago revuelto y me sentía completamente impotente. Por encima de todo, estaba furioso. Sabía que de alguna manera Vanessa estaba detrás de esto, y una vez que todo se aclarara, planeaba hacer que pagara. Ya no se trataba solo de excluirlo de una boda. Ahora ella intentaba quitarme a mi hijo para siempre. Mientras me sentaba en mi casa vacía, rodeado de los juguetes y la ropa de Mikey, empecé a hacer llamadas telefónicas. Primero, a un abogado especializado en derecho familiar y derechos de personas con discapacidad. Luego a mi madre, que confirmó que no habían colocado a Mikey con ella, a pesar de mi solicitud. Luego llamé al pediatra del desarrollo de Mikey, quien se indignó al oír lo que estaba pasando. Nadie se mete con mi hijo. Nadie.
Vanessa no tenía idea de lo que acababa de provocar. Pasé la mañana siguiente reuniendo frenéticamente todos los documentos relacionados con el cuidado de Mikey. Historiales médicos, evaluaciones terapéuticas, planes educativos escolares, IEPs, notas del pediatra, cualquier cosa que probara que era un buen padre. Me temblaban tanto las manos que apenas podía organizar los papeles. No dejaba de pensar en Mikey y en dónde estaría. ¿Estaría recibiendo su medicación? ¿Sabrían de sus problemas sensoriales? ¿Alguien se aseguraba de que tuviera su manta especial por la noche? Volví a llamar a su pediatra del desarrollo, la doctora Chen, para ver si podía escribir una carta explicando sus necesidades. Estaba absolutamente furiosa con la situación. He sido la doctora de Mikey durante 5 años. Esas adaptaciones son médicamente necesarias, no negligencia. Se notaba personalmente ofendida. Tendrás la carta en 1 hora y estoy dispuesta a testificar si es necesario. Mientras esperaba, contacté a mi vecina Morgan, que trabaja como maestra de educación especial. Conoce a Mikey desde que tenía 4 años y me ha ayudado a implementar muchas de sus estrategias en casa. Inmediatamente se ofreció a escribir una referencia de carácter. Esto es absolutamente ridículo, dijo. Te veo con Mikey todos los días. Eres el padre más dedicado que conozco. Al mediodía ya tenía una pequeña pila de documentación y me dirigía a reunirme con la abogada. Había llamado a Elizabeth Reyes. Se especializaba en casos de niños con discapacidades y venía altamente recomendada por un grupo de apoyo para padres al que pertenezco. Su oficina era pequeña pero acogedora, con dibujos de niños en las paredes. Elizabeth, sin embargo, era completamente profesional, tomando notas detalladas mientras le explicaba todo, desde la invitación a la boda hasta la visita de CPS. ¿Así que cree que su sobrina hizo esta llamada como represalia por la grabación?, preguntó, levantando una ceja. Asentí. Sé que suena paranoico, pero el momento es demasiado perfecto. Menos de 24 horas después de que la dejara en evidencia en su boda, aparece CPS. Elizabeth no parecía sorprendida. Lamentablemente, los reportes falsos a CPS como venganza suceden más seguido de lo que uno pensaría. La buena noticia es que podemos luchar contra esto, explicó. La remoción de emergencia requiere una audiencia dentro de las próximas 72 horas. Tenemos que estar listos para presentar nuestro caso, lo que significa más documentación y testigos que puedan dar fe de su capacidad como padre. Mientras tanto, dijo, presentaré una moción de emergencia para que pueda visitar a Mikey. No pueden impedirle verlo mientras esto se investiga. Salí de su oficina con una lista de tareas larguísima y me fui directamente a la escuela de Mikey. La directora, la señora Taylor, se quedó boquiabierta cuando le conté lo que había pasado. Inmediatamente sacó el expediente de Mikey y prometió escribir una carta documentando su progreso y nuestras reuniones frecuentes. He visto cómo es usted con él en cada evento escolar, me dijo. Cualquiera que pase 5 minutos observándolos juntos sabe cuánto se preocupa por él. De camino a casa, recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba tensa de rabia. Acabo de colgar con tu tía Linda. Aparentemente, Vanessa le dijo que Mikey tuvo una crisis completa durante el ensayo y que tú no hiciste nada para controlarlo. Sentí hervir la sangre. Él estaba completamente callado hasta que ella empezó a gritar. Lo sé, dijo mamá, pero está diciéndole a todos que eres negligente y que Mikey es peligroso e incontrolable. Linda mencionó que Vanessa está preocupada porque no estás capacitado para manejar sus necesidades. Eso explicaba la llamada a CPS. Vanessa me estaba pintando como un padre incompetente que no podía manejar la discapacidad de su hijo. La realización me revolvió el estómago. Al llegar a casa, me esperaba otra sorpresa. Un mensaje de Facebook de Thomas, el nuevo esposo de Vanessa. Decía simplemente, no tuve nada que ver con esto. Lo siento. No estaba seguro de si creerle o no, pero le hice una captura de pantalla de todos modos. Podría ser útil más adelante. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Contesté con cautela. ¿El señor Williams? Habla Jordan, del Departamento de Servicios de Protección Infantil. Soy el trabajador social asignado al caso de Mikey. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien? Actualmente está en una colocación de emergencia con una familia de acogida que tiene experiencia con niños autistas. Su voz era más amable que la de la mujer que había venido a mi casa. Entiendo que solicitó que se le colocara con su madre. Sí, respondí rápidamente. Ella conoce sus rutinas, su medicación, todo. Estamos considerando esa opción, pero quería informarle que ha sido aprobado para una visita supervisada mañana a las 2 p.m. en nuestra oficina. Casi me derrumbé de alivio. Gracias, estaré allí. Después de colgar, llamé de inmediato a Elizabeth para ponerla al tanto. Estaba complacida por la visita, pero me advirtió que tuviera cuidado. Observarán muy de cerca cómo interactúan, me advirtió. Sea natural, pero mantenga la calma. Incluso si Mikey se altera, no diga nada negativo sobre CPS ni haga acusaciones contra su sobrina. Esa noche fue la más larga de mi vida. Entraba una y otra vez a la habitación de Mikey, esperando verlo acurrucado con sus peluches de dinosaurios. La cama vacía me oprimía el pecho. Terminé durmiendo en el suelo, solo para sentirme más cerca de él. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de CPS 1 hora antes, apretando entre mis manos el objeto de consuelo favorito de Mikey, un pulpo azul suave que él llamaba Squish.
La sala de espera era deprimente, carteles descoloridos y sillas incómodas. Observaba el reloj avanzar, minuto tras minuto, como una tortura. Cuando por fin trajeron a Mikey, tuve que contenerme físicamente para no correr hacia él. Se veía exhausto, con ojeras profundas bajo los ojos, pero al verme su rostro se iluminó por completo. «Papi», gritó mientras se lanzaba hacia mí y lo atrapé en un fuerte abrazo. «Hola, campeón», dije con la voz entrecortada. «Te extrañé muchísimo». Mikey hablaba sin parar, contándome sobre la casa extraña y la señora que no corta los sándwiches como a él le gusta. Me partía el alma que no entendiera por qué no podía volver a casa conmigo. Cuando nuestra hora se terminó, la crisis fue catastrófica. Se aferró a mí, gritando y sollozando. Intenté usar las técnicas de calma que siempre empleamos, pero nada funcionaba. Cuanto más se alteraba, más me preocupaba que eso me dejara en mala posición. «¡Quiero irme a casa!», gritaba mientras un miembro del personal intentaba separarlo con suavidad. «¡Quiero a mi papi!». Tuve que reunir todas mis fuerzas para no derrumbarme mientras veía cómo se llevaban a mi hijo, totalmente fuera de sí, por el pasillo. Una vez que desapareció de mi vista, me senté en mi auto y rompí en llanto. De regreso en casa, revisé mi correo electrónico y encontré la carta de la Dr. Chen. En ella afirmaba enfáticamente que todas las adaptaciones en el hogar de Mikey eran apropiadas y estaban recomendadas médicamente. Se la reenvié a Elizabeth justo cuando sonó mi teléfono otra vez. Era mi madre. «Acabo de recibir una llamada de CPS. Mañana harán una inspección en mi casa para ver si puedo quedarme temporalmente con Mikey». Eso era progreso. Si aprobaban la casa de mamá, al menos Mikey estaría con la familia hasta que pudiera volver a casa. «Eso es genial, mamá». ¿Dijeron algo más? Hubo una pausa. «Solo que recibieron preocupaciones adicionales sobre tu cuidado de Mikey». El estómago se me cayó. ¿Preocupaciones adicionales? ¿De quién? No lo dijeron, pero tengo una muy buena idea, dijo con tono sombrío. Vanessa está redoblando la apuesta. Le pregunté qué nuevas mentiras estaría contando ahora. La sola idea me enfureció tanto que hice algo que probablemente no debía haber hecho. La llamé directamente. Para mi sorpresa, contestó. «¿Qué quieres?», dijo con frialdad. «Quiero saber por qué estás intentando quitarme a mi hijo», dije, esforzándome por mantener la voz firme. Se burló. «No estoy haciendo nada más que expresar preocupaciones legítimas sobre mi sobrino. Mikey necesita ayuda profesional, no solo tus excusas por su comportamiento. Él tiene ayuda profesional, tiene doctores y terapeutas, y aún así no puede comportarse en público», me interrumpió. «Lo que pasó en mi ensayo prueba que no puedes manejarlo». Estaba tan sorprendido que apenas podía hablar. Él estuvo completamente callado hasta que tú empezaste a gritarle. «No es así como lo recuerdo», dijo con suficiencia, y tampoco la mayoría de los invitados. Fue entonces cuando me cayó el 20. Estaba consiguiendo que otras personas hicieran declaraciones en mi contra. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Llamé de inmediato a Elizabeth para contarle sobre la conversación. Me aconsejó que no volviera a contactar a Vanessa y que documentara todo lo que había sucedido hasta el momento. Pasé el resto de la noche escribiendo una línea de tiempo detallada desde la invitación a la boda hasta la visita de CPS. La audiencia estaba programada para el día siguiente. Elizabeth me recibió afuera del juzgado, luciendo confiada con su traje impecable. «Tenemos documentación sólida», me tranquilizó, «y la Dr. Chen testificará por teléfono». Mientras entrábamos, vi a Vanessa sentada en el pasillo con una mujer mayor que no reconocí. Sonrió con superioridad al verme. La sala de audiencias era pequeña y menos formal de lo que esperaba. El juez, un hombre mayor llamado Wade Williams, revisó el informe inicial de CPS mientras Elizabeth presentaba nuestra documentación, las cartas de la Dr. Chen, de Taylor y Morgan, junto con todos los registros médicos de Mikey. «Su señoría», dijo Elizabeth, «las adaptaciones que CPS consideró preocupantes son todas recomendaciones médicas para un niño con las necesidades específicas de Mikey. No son señales de negligencia, sino de una crianza atenta». La trabajadora social de CPS que inspeccionó mi casa testificó a continuación, describiendo lo que había encontrado. Cuando Elizabeth la interrogó sobre su experiencia con niños autistas, admitió que tenía una capacitación limitada. «¿Consultó con algún especialista en autismo antes de determinar que estas adaptaciones eran inapropiadas?», preguntó Elizabeth. «Bueno, no», respondió la trabajadora. «Gracias», dijo Elizabeth, cortando su respuesta con elegancia. El testimonio de la Dr. Chen fue poderoso. Explicó cada adaptación con detalle y por qué era necesaria para Mikey. También subrayó lo bien que Mikey estaba bajo mi cuidado. «Tengo pacientes cuyos padres se niegan a implementar estas estrategias», dijo con firmeza. «El Sir Williams ha ido más allá para crear un entorno adecuado para su hijo». Pensé que estábamos avanzando bien hasta que el abogado de CPS llamó a su siguiente testigo. Vanessa. Caminó al frente con una expresión solemne, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Describió el incidente del ensayo de manera completamente diferente, alegando que Mikey había sido disruptivo e incontrolable. También dijo que me había visto forcejeando con él cuando se alteró. «He estado preocupada por la capacidad de mi tío para ser padre desde hace años», dijo con falsa sinceridad. «Solo llamé a CPS porque realmente temo por el bienestar de Mikey».
El contrainterrogatorio de Elizabeth fue implacable. Señor Johnson, ¿es cierto que llamó a CPS menos de 24 horas después de que el Sir Williams reprodujera una grabación de su hijo en la recepción de su boda? Vanessa se removió incómoda. La coincidencia es casual. ¿Y es cierto que explícitamente no quería que Mikey asistiera a su boda debido a su autismo? Eso no es. ¿Sí o no, por favor? Vanessa la fulminó con la mirada. Quería una boda solo para adultos. Elizabeth sonrió levemente. Sin embargo, hubo varios niños presentes, ¿correcto? Su niña de las flores, el portador del anillo y al menos otros 3 niños invitados. La cara de Vanessa se sonrojó. Esos niños saben comportarse. Entonces no fue una boda solo para adultos. Simplemente no quería que un niño específico Mikey asistiera por su discapacidad. El juez observaba cuidadosamente a Vanessa ahora. Elizabeth continuó su interrogatorio, estableciendo que Vanessa había interactuado muy poco con Mikey antes de la boda y no tenía experiencia en autismo ni en desarrollo infantil. Una última pregunta, dijo Elizabeth. ¿Le dijo a sus invitados que el señor Williams no debía traer a Mikey al ensayo? Vanessa dudó. Tal vez se lo mencioné a algunas personas. Entonces excluyó deliberadamente a un niño por su discapacidad y luego llamó a servicios infantiles cuando su padre llamó la atención sobre esa discriminación. Objeción, saltó el abogado de CPS. Argumentativo, sostenido, dijo el juez, aunque fruncía el ceño mirando a Vanessa. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, Elizabeth recalcó que, si bien el cuidado de Mikey podría parecer inusual para alguien sin experiencia en autismo, todo en mi hogar estaba diseñado para su bienestar. La única evidencia en contra de mi cliente es el testimonio de una mujer que ha demostrado un sesgo claro contra su hijo y que hizo este reporte inmediatamente después de haber sido expuesta públicamente en su boda. El juez se retiró por un breve receso para revisar todo. Esos 20 minutos se sintieron como años. No podía dejar de repasar el testimonio de Vanessa en mi cabeza, furioso por cómo tergiversó todo. Cuando el juez Williams regresó, me miró directamente. Señor Williams, desestimo la orden de retiro de emergencia basándome en la evidencia presentada. No veo indicios de negligencia o daño, de hecho veo todo lo contrario. El alivio fue tan intenso que casi me caigo de la silla. Sin embargo, continuó. Ordeno una nueva visita domiciliaria con un especialista en discapacidades del desarrollo para asegurar que todas las adaptaciones sean apropiadas. Hasta entonces, su hijo será colocado con su abuela, con visitas ilimitadas para usted. No era una victoria completa, pero estaba muy cerca. Mikey estaría con la familia, y yo podría verlo cuando quisiera. Al salir de la sala del tribunal, Vanessa pasó junto a mí empujando, con el rostro torcido de rabia. Esto no ha terminado, espetó. Elizabeth me puso una mano en el hombro. En realidad creo que sí, dijo lo suficientemente alto para que Vanessa la oyera. Y si haces más denuncias falsas, mi cliente tomará acciones legales por acoso. Me permitieron recoger a Mikey de la casa de acogida esa misma tarde. La madre de acogida parecía amable, pero admitió que Mikey lo estaba pasando mal. Casi no ha dormido, me dijo con tono compasivo. No para de preguntar por su papi y por su habitación. Cuando Mikey me vio, al principio estaba cauteloso, como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Pero cuando le dije que íbamos a casa de la abuela, su cuerpo entero se relajó. ¿Y tú estarás allí también?, preguntó con ansiedad. Todos los días, campeón, te lo prometo. En el camino a casa de mamá, Mikey se quedó dormido, aferrado a Squish. Lo miraba por el retrovisor, aún sin creer del todo que lo tenía de vuelta. En casa de mamá, armamos su habitación temporal juntos, tratando de hacerla lo más familiar posible. Llevé su manta con peso, su tablero de horario visual y algunos de sus libros favoritos. Mamá ya había llenado la nevera con sus comidas preferidas. Siempre supe que esa chica era problemática, murmuró mamá mientras trabajábamos. Incluso de niña, era una abusiva. Le conté sobre la amenaza de Vanessa al salir del tribunal. Mamá negó con la cabeza. Que lo intente, dijo con fiereza. Ahora estamos preparados. Esa noche me quedé en casa de mamá, durmiendo en un colchón inflable junto a la cama de Mikey. Alrededor de la medianoche, me desperté y lo encontré parado junto a mí, con lágrimas en la cara. ¿Qué pasa, campeón?, pregunté abrazándolo. Tuve una pesadilla, susurró. La señora mala me llevó otra vez. Lo abracé con fuerza, prometiéndole que nadie lo volvería a separar de mí. Finalmente se volvió a dormir en mis brazos, y lo llevé con cuidado de regreso a la cama. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Jordan, el trabajador social de CPS. El especialista haría su visita domiciliaria al día siguiente. Acordamos que Mikey también estaría presente para que pudieran observarnos en nuestro entorno normal. Para serle sincero, dijo Jordan, después de revisar la carta de la doctora Chen y la decisión del juez, no anticipo ningún problema. Pasé el día limpiando a fondo la casa y asegurándome de que todo estuviera perfecto. Mamá me ayudó a organizar el calendario de medicación de Mikey y su horario terapéutico para mostrárselo al especialista. Esta tarde, recibí un mensaje de texto extraño de un número desconocido. Revisa tu correo. Tienes que ver esto. Abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje sin asunto. El archivo adjunto era un video. Lo abrí y sentí que la sangre se me helaba. Era una grabación de la recepción de la boda de Vanessa, tomada por alguien en una mesa cercana.
Se me veía dando mi brindis y reproduciendo la grabación de Mikey, pero también capturaba lo que sucedió después, cuando creía que nadie nos observaba. Vanessa se inclinaba hacia varios invitados, señalándome claramente mientras hablaba sobre mí. La cámara estaba demasiado lejos para oír lo que decía, pero sus gestos eran enfáticos y furiosos. Luego vino el momento decisivo. Sacó su teléfono, escribió algo y se lo mostró a la persona junto a ella, quien asintió con aprobación. La marca de tiempo del video era 9:47 p.m. Según la documentación de CBS, el reporte inicial se hizo a las 9:52 p.m., 5 minutos después. De inmediato reenvié el video a Elizabeth con un mensaje, prueba de que Vanessa hizo la llamada desde la recepción de la boda. Su respuesta llegó rápido. Bingo, ¿quién te lo envió? Me di cuenta de que aún no lo sabía. Respondí al número desconocido. Gracias. ¿Quién eres? La respuesta me dejó en shock. Thomas, el esposo de Vanessa. Lamento todo esto. Intenté detenerla. No sabía qué pensar. ¿Estaba realmente arrepentido o era alguna especie de trampa? Decidí ser precavido. ¿Por qué me estás ayudando?, escribí. Porque lo que está haciendo está mal, respondió. Está obsesionada con hacerte pagar por haberla humillado. Incluso convenció a su dama de honor para que hiciera una declaración falsa ante CPS. Esto era enorme. Llamé a Elizabeth y le leí los mensajes. Me aconsejó preguntarle a Thomas si estaría dispuesto a dar una declaración, pero sin presionarlo. Ten cuidado, me advirtió. Si Vanessa descubre que él te está ayudando, la cosa puede escalar aún más. Le envié otro mensaje a Thomas. ¿Estarías dispuesto a decir la verdad ante CPS? La respuesta tardó casi una hora. Lo pensaré, pero Vanessa no puede saber que fui yo. Al día siguiente se realizó la visita domiciliaria con la especialista. La doctora Ramírez no se parecía en nada a la primera trabajadora social de CPS. Era mayor, experimentada, y de inmediato se agachó al nivel de Mikey para hablar con él. Le pidió que le mostrara su habitación, sus juguetes, su tablero de horarios, tratándolo con respeto en lugar de con lástima. Pasó 2 horas observándonos juntos, haciendo preguntas reflexivas sobre nuestras rutinas y observando cómo interactuábamos Mikey y yo. Asintió con aprobación cuando vio su rincón sensorial y las tarjetas de comunicación visual que usamos cuando él se siente abrumado. Ha creado un entorno muy favorable, me dijo al finalizar. Mi informe reflejará eso. Sentí como se me quitaba un enorme peso de encima. Estábamos casi al final de esta pesadilla. Solo necesitaba su informe oficial y entonces Mikey podría volver a casa de forma permanente. Esa tarde recibí otro mensaje de Thomas. Vanessa sabe que alguien te envió el video. Está furiosa. Ten cuidado. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Jordan, de CPS. Señor Williams, lo llamo porque hemos recibido otro reporte sobre usted. Se me hundió el corazón. ¿Y ahora qué? El denunciante afirma que ha estado medicando innecesariamente a su hijo para controlar su comportamiento. No lo podía creer. Eso era totalmente falso. Todos sus medicamentos eran recetados por la doctora Chen. Tenía los registros para probarlo. Lo entiendo, dijo Jordan, sonando cansado. Dadas las circunstancias y el fallo previo del juez, no tomaremos acción sobre este reporte, pero quería que estuviera informado. Vanessa se estaba desesperando. El hecho de que no actuaran ante esta nueva acusación sugería que CPS empezaba a ver a través de sus tácticas, pero aún me preocupaba lo que podría intentar después. Llamé de nuevo a Elizabeth para ponerla al tanto del nuevo desarrollo. Esto en realidad nos favorece, dijo. Múltiples reportes falsos fortalecen nuestro caso si decidimos tomar acciones legales contra ella por acoso. ¿Qué debería hacer ahora?, pregunté. Documenta absolutamente todo y creo que ha llegado el momento de tener una conversación seria sobre una orden de restricción. Al día siguiente, llegó el informe de la doctora Ramírez. Tal como esperábamos, fue extremadamente positivo. Concluyó que mi hogar estaba perfectamente adaptado para cubrir las necesidades de desarrollo de Mikey y que nuestro vínculo era fuerte y afectuoso. Señaló específicamente que todos los medicamentos y terapias eran apropiados y estaban bien gestionados. Jordan llamó esa misma tarde. Con base en la evaluación de la doctora Ramírez, cerraremos el caso. Mikey puede regresar a casa de inmediato. Estuve a punto de llorar de alivio. Gracias, señor Williams, añadió Jordan. Extraoficialmente, quiero disculparme por cómo se manejó esto al principio. La primera trabajadora social debió haber reconocido que las adaptaciones eran especializadas, no negligentes. Agradecí su sinceridad, pero lo único en lo que podía pensar era en traer a Mikey de regreso. Fui de inmediato a casa de mamá para compartir la noticia. Mikey estaba eufórico, saltando y agitando sus manos, su forma de expresar alegría extrema. Mamá me abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Sabía que verían la verdad, susurró mientras empacábamos las cosas de Mikey. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Thomas otra vez. Acabo de enterarme de que CPS cerró el caso. Vanessa está planeando algo más. Cuidado. Me quedé mirando el mensaje durante un largo minuto, con las manos temblorosas. Justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, Vanessa estaba tramando algo más. ¿Qué demonios significaba eso? Borré el mensaje y metí el teléfono en el bolsillo, sin querer que mamá viera lo nervioso que estaba. Mikey revoloteaba por la habitación, empacando felizmente sus juguetes de dinosaurio y hablando sin parar sobre volver a casa. «Papi, ¿podemos comprar helado en el camino?»,
¿Del que tiene chispas de colores? Mikey vibraba de emoción. Forcé una sonrisa, tratando de ocultar mi nueva ansiedad. Claro que sí, campeón, con chispas extra. Mamá me lanzó una mirada significativa por encima de la cabeza de Mikey. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Mientras Mikey se distraía ordenando sus peluches por tamaño, dudé un momento, luego asentí. Solo quería llegar a casa. Cargamos todo en el auto y mamá le dio a Mikey un abrazo larguísimo. Le agradecí como 50 veces por todo lo que había hecho. El camino a casa estuvo lleno del parloteo emocionado de Mikey y, como prometí, una parada por helado. Entrar juntos a nuestra casa después del infierno de la semana pasada fue surrealista. Esa noche, después de acostar a Mikey en su cama, me senté en la mesa de la cocina a pensar. Estaba claro que Vanessa no había terminado con nosotros. No podía seguir viviendo con miedo de lo que haría a continuación. Era hora de contraatacar. Llamé a Elizabeth a primera hora de la mañana siguiente, mientras Mikey desayunaba. Necesito saber qué opciones tengo, le dije. Thomas dice que Vanessa está planeando algo más contra nosotros. Elizabeth no vaciló. Tenemos varios reportes falsos documentados. Eso constituye acoso y potencialmente difamación, dependiendo de lo que les haya dicho a otras personas. Podemos solicitar una orden de restricción o incluso presentar una demanda civil por daños. Solo quiero que nos deje en paz, dije, observando a Mikey mientras organizaba su cereal en patrones que solo él entendía. ¿Cuál es la manera más rápida de lograr eso? Déjame redactar una carta de cese y desistimiento firmada por mí como abogada. Tal vez eso la asuste lo suficiente como para que se detenga, y si no, al menos establece un precedente legal para futuras acciones. Estuve de acuerdo, y Elizabeth prometió enviarme la carta por correo electrónico al final del día. Mientras tanto, llamé a la doctora Shen para actualizarla sobre la situación y programar una cita para volver a integrar a Mikey en su rutina. Con Mikey de regreso en la escuela al día siguiente, intenté recuperar algo de normalidad. Su maestra, la señora Wilson, había sido increíblemente solidaria durante todo este proceso, enviando actividades a casa durante su ausencia y preparando todo para que su regreso fuera lo más suave posible. Me detuvo durante la entrega en la mañana. Solo quiero que sepa que estamos de su lado aquí, me dijo. Todo el personal sabe lo que ocurrió. Si alguien sospechoso pregunta por Mikey, lo contactaremos de inmediato. Le agradecí, aliviado de tener aliados cuidando de nosotros. Elizabeth envió la carta de cese y desistimiento esa tarde. Era formal e intimidante, detallando todas las acciones de Vanessa y advirtiendo sobre consecuencias legales si el acoso continuaba. La imprimí, planeando enviársela por correo certificado, para que no pudiera alegar que nunca la recibió. Esa noche, estaba ayudando a Mikey con su baño cuando sonó el timbre. Le pedí que se quedara en la bañera mientras me secaba las manos rápidamente y fui a abrir. Al mirar por la mirilla, el estómago se me cayó. Era Vanessa. Por un instante, consideré no contestar, pero luego me di cuenta de que quizás esta era mi oportunidad de terminar con todo de una vez. Abrí la puerta, pero bloqueé completamente el paso. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. Vanessa lucía distinta que en la boda o en el juzgado. Llevaba poco maquillaje y parecía cansada. Necesito hablar contigo, dijo. No tengo nada que decirte. De hecho, estaba a punto de enviarte esto. Tomé la carta de cese y desistimiento de la mesa lateral y se la extendí. La tomó echando un vistazo al membrete. ¿Más amenazas legales? Muy maduro. Intentaste quitarme a mi hijo con mentiras, dije, manteniendo la voz baja pero firme. Tienes suerte de que solo sea una carta. El rostro de Vanessa se endureció. Me humillaste en mi boda frente a todos. No, te humillaste tú sola cuando gritaste a un niño con discapacidad, respondí. Ahora lárgate de mi propiedad antes de que llame a la policía y te denuncie por acoso. Empecé a cerrar la puerta, pero Vanessa puso el pie en el medio. Espera, Thomas me dejó. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Me dejó, repitió con la voz quebrada. Hace 3 días me dijo que no podía estar con alguien capaz de hacerle eso a Mikey. No sabía qué decir. Parte de mí sintió una punzada de satisfacción, pero al ver su angustia evidente, el sentimiento se desvaneció. Eso es entre tú y Thomas, dije finalmente. No tiene nada que ver conmigo ni con Mikey. Él fue quien te ayudó, ¿verdad? Levantó la mirada con los ojos entrecerrados. El video. Tenía que haber sido él. Mantuve el rostro neutral. Lo último que necesitaba era meter a Thomas en más problemas si había alguna mínima posibilidad de reconciliación entre ellos. No importa quién lo haya enviado. Lo que importa es que quedaste al descubierto con tus mentiras y necesitas detenerte de una vez por todas. La expresión de Vanessa cambió, endureciéndose de nuevo. ¿Crees que ganaste, verdad? ¿Que ahora todos están de tu lado? Pues adivina qué. He estado hablando con otros miembros de la familia, diciéndoles que estás usando la condición de Mikey para ganar atención y simpatía. No podía creer que aún intentara voltear a la familia contra nosotros. Lárgate, le grité, empujando la puerta contra su pie. La gente me cree, continuó. Ellos, papi. La voz de Mikey vino desde el pasillo. Ya terminé. Estoy todo limpio. Me giré y lo vi de pie, con el cabello mojado alborotado, vistiendo su pijama de dinosaurios. Cuando vio a Vanessa, todo su cuerpo se tensó. Es la señora Mala, susurró con ansiedad, empezando a agitar las manos. Los ojos de Vanessa se agrandaron al ver a Mikey.
Tal vez por primera vez lo estaba viendo realmente. Empezó a balancearse hacia adelante y hacia atrás, una señal clara de que su ansiedad iba en aumento. «Campeón, ve a esperar en tu cuarto», le dije con suavidad. «En un minuto voy a leerte tu cuento». Pero Mikey no se movió, seguía mirando fijamente a Vanessa con una intensidad que rara vez le había visto. Luego, para mi total sorpresa, dio un paso al frente. «Fuiste mala con mi papi», dijo con la voz temblorosa pero decidida. «En la fiesta elegante gritaste e hiciste que todos se pusieran tristes». Vanessa parecía paralizada por el impacto. Mikey continuó, sus palabras saliendo ahora más rápido. «Yo no hice nada malo. Estuve calladito como papi dijo, pero tú fuiste ruidosa y asustaste». Sus manos se agitaban con más fuerza, pero no se detenía. «No hay que ser malos con la gente», eso dice mi maestra. Yo estaba congelado, viendo a mi hijo defenderse como nunca antes. El orgullo se hinchó en mi pecho, ahogando momentáneamente mi preocupación por su creciente agitación. Vanessa me miró, luego a Mikey, su rostro ilegible. Finalmente, sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta y corrí hacia Mikey, que ya estaba completamente alterado, balanceándose y agitando las manos. «Fuiste muy valiente, campeón», le dije, guiándolo de regreso a su habitación. «Estoy muy orgulloso de ti por usar tus palabras». Esa noche tardó más en calmarse. El encuentro con Vanessa había activado su ansiedad y tuvimos que repetir su rutina de relajación 2 veces antes de que lograra dormir. Me quedé a su lado, viéndolo finalmente quedarse dormido, preguntándome si la visita inesperada de Vanessa era lo que Thomas había advertido, o si aún había algo más por venir. A la mañana siguiente, recibí un correo inesperado de Jordan de CPS. Quería reunirse conmigo para hablar sobre algunos nuevos desarrollos. Sentí el estómago hacerse un nudo de inmediato, pero acepté verlo durante el horario escolar de Mikey. Jordan me recibió en una cafetería, luciendo incómodo. «Quería hablar con usted fuera del registro», dijo después de que nos sentamos. «Ayer recibimos otro reporte sobre usted». Apreté con fuerza la taza de café. «Déjame adivinar, ¿de mi sobrina?». Jordan negó con la cabeza. «Justamente no. Fue de alguien llamado Charles Johnson, quien dijo ser su tío». Parpadeé, confundido. «No tengo ningún tío Charles. El único Charles de la familia es...». La realización me golpeó. «Es el papá de Vanessa». Jordan asintió lentamente. «Las acusaciones son casi idénticas a las de su sobrina, demasiado similares para ser coincidencia. Ella está usando a su padre para seguir haciendo los reportes. Ahora todo encaja», dije. «Normalmente estaríamos obligados a investigar cualquier nuevo reporte», explicó Jordan. «Pero dada la pauta y la evaluación positiva reciente del Dr. Ramírez, mi supervisor ha marcado esto como potencialmente malicioso». Hice una pausa. No debería estar diciéndole esto, pero pensé que debía saber con lo que está lidiando. Le agradecí la advertencia, mi mente ya dando vueltas con esta nueva información. Cuando llegué a casa, llamé inmediatamente a Elizabeth y le expliqué lo que Jordan me había dicho. «Esto en realidad es perfecto», dijo, sonando casi complacida. «Ahora podemos demostrar un patrón de acoso coordinado. Me gustaría enmendar la carta de cese y desistimiento para incluir a todos los miembros inmediatos de la familia de Vanessa». Mientras Elizabeth trabajaba en el aspecto legal, decidí que era hora de reunir refuerzos propios. Llamé a mi madre y le conté todo. La visita de Vanessa, el falso reporte de Charles, todo. Mamá estaba furiosa. «Charles siempre hizo lo que su hijita quería», bramó. «Pero esto ya es el colmo. Voy a convocar una reunión familiar». Intenté disuadirla, preocupado de que solo escalara más las cosas, pero mamá fue tajante. «Esto ya no es solo entre tú y Mikey. Están arrastrando a toda la familia a su vendetta. Todos necesitan saber lo que está pasando». La reunión familiar se programó para el domingo por la tarde en casa de mi madre. Estaba hecho un manojo de nervios en los días previos, especialmente cuando mamá me dijo que había invitado a todos, incluyendo a Vanessa y sus padres. Organicé una cita de juego para Mikey con su amiguito del centro terapéutico, para que no tuviera que lidiar con el estrés. Cuando llegó el domingo, me sorprendió cuánta gente apareció. Tíos, tías, primos que no veía desde hacía años. Aparentemente, el drama familiar había despertado el interés de todos. Vanessa llegó con sus padres. Su rostro era una máscara de compostura que se rompió cuando vio cuánta gente había. Mamá tomó el control de inmediato. «Los reuní a todos porque ha habido una campaña de acoso contra mi hijo y mi nieto», anunció una vez que todos estuvieron sentados. «Y está viniendo desde dentro de esta familia». Podía escucharse caer un alfiler. Mamá expuso todo en orden cronológico: el incidente en la boda, las llamadas a CPS, las falsas acusaciones. Había impreso copias del informe del Dr. Ramírez y la carta de cese y desistimiento que repartió entre los presentes. «Y ahora», terminó, mirando directamente a mi tío Charles, «tenemos razones para creer que otros están haciendo reportes falsos para continuar con este acoso». Charles se puso rojo. «Solo me preocupaba por el niño». «Has visto a Mikey exactamente 2 veces en los últimos 3 años», interrumpió mamá. «En ambas ocasiones, en reuniones familiares de las que te fuiste temprano. No tienes idea de lo que él necesita». Mi tía Linda, otra de las hermanas de mamá, intervino. «Vanessa nos dijo que Mikey estaba fuera de control en el ensayo de la boda, que gritaba y lo interrumpía todo». «Eso es mentira», dije con firmeza.
Mikey no hizo un solo ruido hasta que Vanessa le gritó. Pregunten a cualquiera que realmente estaba mirando. Para mi sorpresa, una de las damas de honor de Vanessa aclaró la garganta. Tiene razón, dijo sin mirar directamente a Vanessa. El pequeño solo estaba sentado allí, sonriendo. Vanessa fue la que perdió el control. Maldita traidora, le espetó Vanessa a su ex amiga. Después de todo lo que hice por ti. Suficiente, interrumpió Thomas desde la puerta. Ni siquiera sabía que venía. Basta de mentiras, Vanessa. La sala volvió a quedar en silencio mientras Thomas entraba y se paraba junto a mí. He dejado que esto siga demasiado tiempo, dijo. Primero la boda, luego convencer a Jenna de hacer una declaración falsa ante CPS y después involucrar a tu padre. Vanessa miraba a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el apoyo. Intentó justificarse. No entienden. Él me humilló en mi boda al poner esa grabación. Después de que tú humillaras públicamente a su hijo por simplemente existir, replicó Thomas. Te dije que te disculparas en ese momento y nada de esto habría pasado. Charles se veía cada vez más incómodo, mientras otros familiares murmuraban entre sí, lanzando miradas de desaprobación hacia Vanessa y sus padres. Mi tía María, que hasta ese momento había estado en silencio, habló finalmente. Yo siempre llevo a mi hija con síndrome de Down a los eventos familiares. ¿Estás diciendo que tampoco habría sido bienvenida en tu boda? La marea cambió rápidamente. Uno a uno, los familiares comenzaron a expresar su decepción con el comportamiento de Vanessa. Algunos compartieron historias de ocasiones en que ella había sido cruel o excluyente en el pasado. Era como si, una vez que se rompió el dique, salieran años de agravios acumulados. Finalmente, Charles se levantó. Esta reunión se acabó, anunció temblorosamente. Vanessa, Linda, nos vamos. Pero antes de que pudieran irse, mamá se paró frente a la puerta. No hasta que deje algo perfectamente claro, dijo. Si alguno de ustedes hace otro reporte falso, contacta a CPS o difunde mentiras sobre mi hijo o mi nieto otra vez, me encargaré personalmente de que cada miembro de esta familia sepa exactamente qué clase de personas son y tomaremos todas las acciones legales posibles. La sala estalló en apoyo. Vanessa miró a su alrededor y finalmente pareció comprender que había perdido. Sin decir una palabra más, empujó a mamá para pasar, seguida por sus padres. Thomas se quedó. Siento no haberme enfrentado a ella antes, me dijo. Tenía la esperanza de que entrara en razón. Asentí, todavía procesando todo lo que acaba de pasar. Gracias por venir hoy. Marcó la diferencia. En los días que siguieron, la familia se unió a nuestro alrededor de formas que nunca imaginé. Tía María invitó a Mikey a una cita de juegos con su hija. Tío James, con quien casi no hablaba, me llamó para preguntarme si Mikey querría ir a pescar a su cabaña del lago. Fue como si los intentos de Vanessa por aislarnos hubieran tenido el efecto contrario. Elizabeth llamó una semana después con buenas noticias. Hemos recibido acuerdos por escrito de Vanessa, Charles y Linda en los que se comprometen a cesar toda comunicación directa o indirecta contigo y con Mikey. Han reconocido que cualquier nuevo reporte falso resultará en acciones legales inmediatas. ¿Así que esto realmente se acabó? Pregunté, sin atreverme a creerlo del todo. Eso parece, confirmó. ¿Cómo están tú y Mikey? Miré por la ventana, donde Mikey jugaba en el patio trasero, examinando insectos con una lupa, completamente en su elemento. Estamos bien. De hecho, mejor que antes de todo esto. La experiencia había sido aterradora, pero algo inesperado surgió de ella. Por primera vez, Mikey estaba realmente incluido en la familia. Personas que antes encontraban excusas para no interactuar con él, ahora hacían esfuerzos por aprender sobre el autismo y adaptar sus conductas a sus necesidades. 2 meses después, asistimos a una parrillada familiar en casa de mi primo William. Mikey estaba nervioso al principio, agarrándome fuerte de la mano mientras nos acercábamos a la multitud. Pero entonces, la hija de tía María lo vio y corrió hacia él, agarrando su otra mano. «Ven a ver el rociador. Salpica muchísimo», exclamó. Después de una mirada de duda hacia mí y mi asentimiento alentador, Mikey se dejó llevar. Lo observé jugando con los otros niños. Sus movimientos de aleteo provocaban preguntas curiosas pero amables desde sus primos, en lugar de miradas o susurros. Alguien me entregó una cerveza y al voltear vi que era Thomas. «Parece que se lo está pasando bien», dijo mirando a Mikey. «Sí», respondí, sintiendo una profunda paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «La verdad es que sí»,